Bueno, discúlpeme, hermano, pero no sé qué fue lo que pasó con la conexión. Me tiró, no sé dónde me quedé, así que voy a continuar donde yo creo que quedó. ¿Okay? Estaba indicando cómo habían textos que evidenciaban automáticamente, textos que evidenciaban el primado de Pedro. Y había dado Lucas 5, había dado, por ejemplo, había dado Lucas 5, 1, 11, lo había dado ya. Había dado también Hechos capítulo 3, versículo 6 al 12, que es cuando ocurre el primer milagro de la iglesia, el primer anatema. Había indicado también en Hechos 5, 2, 11, la sombra de Pedro, que hacía milagro también. En Hechos 5, 15, la primera persona después de Cristo en resucitar a un muerto. Hechos 9, 40. Bueno, esos son textos de 300 y pico de textos que evidencian el primado de Pedro. ¿Sí? Entonces, que yo puedo hacer, si él quiere, un video conversatorio más adelante, mucho más tarde, sobre ese primado. Si quiere, si Pedro Río quiere. Eso conmigo no hay problema. Pero él dijo que según la historia tampoco existe ese primado. Según él, o sea, ese liderazgo que yo acabo de demostrar, solamente con 2 o 3 textos, demostré, hay muchos más. Esa primacía que Pedro tenía en la iglesia primitiva, que durante la historia, según él, tampoco se ve. Pues mire, discúlpeme, Pedro Río, pero está bien equivocado. Incluso cualquier evangélico que esté viendo, está bien equivocado. Ustedes díganme, el que esté viendo, hermanos, si se está viendo, si no me veo, ¿cómo se llama? Congelado, si se oyen mis palabras bien, porque necesito que lo escuchen bien todos, tanto evangélicos como católicos, todo esto. San Clemente Romano fue discípulo de Pedro, fue puesto por Pedro como papa, escribe una carta que se llama la Epístola de Clemente a los Corintios. Fíjate lo que dice aquí, a los Corintios. Clemente estaba en Roma, él escribe a los Corintios. Y mira lo que escribe. Mira lo que escribe. Él escribe así. De la iglesia de Dios que habita como forastera en Roma, a la iglesia de Dios que habita como forastera en Corintios, a causa de las repentinas y sucesivas calamidades y tribulaciones que nos ha sobrevivido. En primer lugar, ya Clemente está indicando que hay una persecución y que por causa de esa persecución él solamente puede escribir carta, no puede ir personalmente. Eso es lo que primero que se da cuenta. Se tiene que dar, todo el que lee ese primeras líneas de San Clemente debe darse cuenta sobre eso. Continúa, a causa de las repentinas y sucesivas calamidades y tribulaciones que nos ha sobrevenido, creemos, hermanos, haber vuelto algo tardíamente nuestra atención a los asuntos discutidos entre vosotros. Fíjate que él indica, Clemente indica, que llega esas cartas tardías, o sea, lo que ya ellos sabían el problema que estaba pasando en Corintio, había un problema aparentemente doctrinal, vamos a ver si es así, si es doctrinal, y él se entera, Clemente se entera, y envía una carta y él dice que es tarde, él reconoce que es tarde, pero eso no indica de que se está inmiscuyendo, lo que está indicando es que va a dar algo autoritario, y lo veremos más adelante. Dice, nos referimos, carísimo, a la sedición extraña y ajena a los elegidos de Dios, abominable y sacrílega, que unos cuantos sujetos, gentes arrojadas y arrogantes, han encendido hasta punto tal de insensatez que vuestro nombre venerable y celebradísimo y digno del amor de todos los hombres ha venido a ser gravemente ultrajado. Creo, si lo mal me acuerdo, yo creo que Clemente está hablando aquí de los gnósticos, la energía gnóstica. Obviamente los gnósticos tuvieron siendo refutados y siendo constantemente, era un problema constante de herejía dentro de la iglesia primitiva. Y fíjate que en el mismo documento más adelante, epístola de Clemente a los Corintios, en
en el libro de los Padres Apostólicos de Daniel Ruiz, bueno, la página 231, habla de en esa misma epístola de Clemente, él escribe Clemente y dice así: mas si algunos desobedecieren, fíjate lo que, escuchas en esto evangélicos, mas si algunos desobedecieren a las amonestaciones que por nuestro medio os ha dirigido el mismo, sepan que serán reos de no pequeños pecados y se exponen a gran peligro, mas nosotros seremos inocentes de este pecado. Ustedes están viendo, o sea, yo no me imagino a un pastor evangélico escribiendo una carta a otro pastor que está allá, indicándole esas mismas palabras. El pastor que está en el otro lado va a decir: ¿qué autoridad tienen? Él no tiene autoridad. Aquí quien mando soy yo. Y fíjate que Clemente le escribe a Corintios, que está lejano, una carta y pone como autoridad su palabra. Eso es lo que se conoce el papado. Y más adelante se le dé el título, se ponga el título. Está bien, se puede entender. Pero ya desde la iglesia primitiva estaba, hermanos evangélicos. Desde la iglesia primitiva, y estoy hablando documentos históricos ahora. ¿Sí? Vamos a ver otra. Vamos a ver otra. San Ignacio de Antioquía. Ignacio, esto lo escribió en el documento Epístola de Ignacio a los Romanos. Es una firma y saludo, se titula el documento. También sacado de los Padres Apostólicos de Daniel Ruiz. Dice: Ignacio, por sobrenombre portador de Dios, a la iglesia que alcanzó misericordia, fíjate lo que dice, que alcanzó misericordia en la magnificencia del Padre Altísimo y de Jesucristo, su único Hijo, la que es amada y está iluminada por la voluntad de aquel que ha querido todas las cosas que existen, según la fe y la caridad de Jesucristo, Dios nuestro. Iglesia, además, que preside en la capital del territorio de los romanos. Voy otra vez. Iglesia que además, ¿qué preside en la capital del territorio de los romanos? Digna ella de Dios, digna de todo decoro, digna de toda bienaventuranza, digna de alabanza, digna de alcanzar cuanto desee, digna de toda santidad y puesta a la cabeza de la caridad. Puesta a la cabeza de la caridad, seguidora que es de la ley de Cristo y adornada con el nombre de Dios. Mi saludo en el nombre de Jesucristo, Hijo del Padre. Yo quisiera ver un pastor que escribiera una carta así a otro pastor. Un pastor evangélico. Que reconozca la autoridad de ese otro pastor hacia él. Ignacio está reconociendo. Y Roma, que el que está en Roma, tiene la autoridad, la que preside. No, pero dicen que no hay. Para ellos no hay. Pues claro, porque ellos sacan lo que les conviene. Pero no analizan ni los textos bíblicos, ni analizan tampoco la historia. Los cristianos verdaderos hablamos verdad. No buscamos libros que fueron sacados del mercado. El mismo autor utilizó y dijo que era un libro de falacia, de engaño, que lo reconoció, para abundar y decir de que la iglesia católica, la iglesia que está en Roma, es pagana. Quien utiliza ese medio, eso se llama utilizar la mentira, se hace mentiroso. Yo no puedo utilizar un libro que el mismo autor lo quita del mercado porque reconoce que está basado en falacia y que pone, así lo pone, yo puedo buscar el documento que lo escribió, pone a Dios como pagano. Sí lo dijo él textualmente. Y yo puedo buscar lo que él escribió, esa carta, sacando, quitando la autoridad de ese libro. Y ese libro ya casi ni se vende. Es bien difícil conseguirla. Pero eso se llama Roma, Babilonia. Babilonia, Roma. Algo así se llama el libro, no me acuerdo exactamente. ¿Están viendo? Hay mucha evidencia histórica. Otro más.
El mismo Ignacio de Antioquía. Ignacio de Antioquía, sí. Ignacio de Antioquía. En la epístola de Ignacio a los Romanos, capítulo 3, 1. A nadie jamás tuviste envidia, a otros habéis enseñado a no tenerla. Está hablando a Roma. Ahora pues, lo que yo quiero es que lo que a otros mandáis, voy otra vez. Ahora pues, lo que yo quiero es que lo que a otros mandáis, como los instruís, como a discípulos del Señor, voy a leerlo otra vez. Ahora pues, lo que yo quiero es que lo que a otros mandáis, cuando los instruís como a discípulos del Señor, sea también firme respecto de mí. Lo único que para mí habéis de pedir es fuerza, tanto interior como exterior, a fin de que no solo hable, sino que esté también decidido, para que no solo digo, me llame cristiano, sino que me mostraré como tal. Esto es imprescindible, como Ignacio reconoce a la Iglesia de Roma como autoridad. Escribe Mark Bonocor en un debate que tuvo con Jason Engward. Lo más significativo es que mientras Ignacio solicita a todas las iglesias a las que escriba orar por su iglesia de Siria, Ignacio estaba en Siria, en Antioquía, él nunca encarga el cuidado de otras iglesias, sino solamente a Roma. Eso es lo que está indicando. También la frase que usa es bastante interesante y se hace eco de la terminología que él invoca en su introducción, donde dice como Roma preside la caridad. Ahora el otro capítulo que utiliza, la epístola de la carta de Ignacio a los Romanos, en el capítulo 4, versículo 3, dice también: no os doy yo mandato como Pedro y Pablo. Ellos fueron apóstoles. Yo no soy más que un condenado a muerte. Ellos fueron libres. Yo hasta el presente soy un esclavo. Y todo el que ha leído la historia de Pedro y Pablo sabe que quien fundó la iglesia, quien comenzó a fundar la iglesia es Pedro, y Pablo le ayudaba a Pedro. Así lo dice bien claramente, lo dice más claramente un padre del apóstol más adelante. Pero esto no lo ven los evangélicos, porque quieren permanecer en la mentira. Quieren permanecer en la mentira. San Irineo de León escribe en su carta Versus Aeres 3, título 3, capítulo 3, versículo 2. Pero sería muy largo en un volumen como este enumerar las sucesiones de todas las iglesias. Nos limitaremos a la iglesia más grande, más antigua y mejor conocida por todos, fundada y establecida en Roma por los dos gloricísimos apóstoles, Pedro y Pablo. ¿Ven? Demostrando que la tradición que tiene recibida de los apóstoles y la fe que ha anunciado a los hombres han llegado hasta nosotros por sucesores de obispos. ¿De que la sucesión apostólica no es invento de ahora? ¿Están viendo? Esto no se parece en nada a los evangélicos. Esto es más católico. Ellos servirán para confundir a todos los... Escúchame otra vez. Esto que yo acabo de decir, servirá para confundir a todos los que de una forma u otra, ya sea por satisfacción o por vanagloria, que es lo que ocurre en los hermanos evangélicos, ya sea por ceguedad, ocurre también en los hermanos evangélicos, o por equivocación, puede ocurrir en los hermanos evangélicos, celebran reuniones no autorizadas. En otras palabras, hacen divisiones de iglesias. ¿Están notando? Espero que mis hermanos católicos estén anotando todo esto. Noten. Estén anotando todo. Y puedo seguir, pero como él habló hasta el año 300, porque supuestamente el papado comenzó en el año 300, según los evangélicos que hacen un muñeco de paja, dicen sobre esto, voy a llegar solamente hasta Tertuliano. Hay más, hasta el año, antes del año 300, pero voy a llegar hasta Tertuliano. En su libro,
sus escritos. Prescripciones contra las herejías, capítulo 32. Capítulo 32. Escribe él. Por lo demás, si algunas herejías, repito otra vez, por lo demás, si algunas herejías se atreven a insertarse en la edad apostólica, en otras palabras, quieren decir que son que vienen de los apóstoles, para parecer transmitidas por los apóstoles, por cuanto existieron en tiempo de los apóstoles, eso es lo que dicen ellos, pasar los evangélicos hoy en día, con los pentecostales y las demás divisiones, por no decir la palabra. Nosotros podemos decir, publiquen entonces los orígenes de su iglesia, publíquenlo, hermanos evangélicos, publiquen los orígenes de ustedes, de la iglesia de ustedes. Desplieguen la lista de sus obispos, tienen que desplegar la lista, vamos, desplieguenla. De modo que a través de la sucesión que discurre desde el principio, aquel primer obispo haya tenido como garante y antecesor a algunos de los apóstoles o a algunos de los varones apostólicos, pero que haya perseverado con los apóstoles. En efecto, de esa manera dan a conocer sus orígenes la iglesia apostólica, como la iglesia de los esmirnitas. Cuenta que Policarpio fue puesto por Juan, como la de los romanos, que Clemente fue ordenado por Pedro. Como al año 220. De igual modo, ciertamente también las otras iglesias muestran que vástagos de semillas apostólicas poseen destinados al episcopado por los apóstoles. Inventen algo semejante a los herejes, pues luego de tanta blasfemia, ¿qué es lícito para ellos? Voy a repetir esa línea. Invente algo semejante a los herejes, pues luego de tanta blasfemia, ¿qué es ilícito para ellos? ¿Están viendo? No lo digo yo. ¿Sí? No lo digo yo. La iglesia reformada, Pedro Ríos, ni fue formada por ninguno de los apóstoles. Fue formada por Martín Lutero. Lo que Tertuliano llama hereje. No lo digo yo. ¿Sí? Así que si ustedes, hermanos evangélicos, dicen ser de la iglesia apostólica, tienen que dar la lista como dice aquí Tertuliano. Nosotros la damos. Y la damos felizmente. Y la hemos dado. Hemos dado la lista de los obispos de la iglesia de Roma. ¿Qué ustedes tienen? Si no tienen, una blasfemia. ¿Okay? Bueno, yo lo voy a dejar ahí. Ya di evidencia del primado y di evidencia bíblicamente. Bueno, todavía no he terminado porque quiero dar un estudio que he comenzado, pero no lo he terminado. Para que los hermanos evangélicos y Pedro Río pues tenga la satisfacción de escucharme también sobre eso. Pero di evidencia bíblica del primado, que es lo que se comienza el papado, y voy a hablar del papado ya mismo, tanto bíblica como histórica. Así que de aquí en adelante, el que diga que no es así, ese muñeco de paja. Porque las evidencias son bien claras. Y tienen que demostrar que no existe ningún primado en la Biblia. Vamos. Ahora bien, vamos a leer un momentito Lucas, capítulo 22, versículo 29. Lucas 22, 29. Lucas 22, 29. Quiero leer esto. Dice, voy a empezar desde el 28. Ustedes son los que han permanecido conmigo compartiendo mis pruebas. Está hablando a los apóstoles. Por eso les doy autoridad como mi Padre. Fíjense cómo lo dice aquí. Por eso les doy autoridad como mi Padre me la dio a mí, haciéndome rey. En el contexto de quién será el primero en el reino de los cielos, Jesús destaca a Pedro en Lucas 22, 31 al 32. Fíjate bien.
Simón, fíjate que dice que todo tiene la autoridad, pero destaca específicamente a Pedro. Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido permiso para sacudirlos a ustedes como trigo que se limpia. Pero yo he rogado por ti para que tu fe no venga abajo. Y tú, cuando hayas vuelto, tendrás que fortalecer a tus hermanos. Esto está conectado con la infalibilidad de Pedro entre los demás apóstoles. Fíjate que él pone un costado en el versículo 29, pero saca del costado a Pedro. ¿Okay? Saca de ese costado a Pedro. Después de la resurrección, Jesús se le aparece a San Pedro y le dice a San Pedro en Juan 21, 13, 17. Juan 21. Que tengo dos Biblias aquí y tengo que... Juan 21. Sí, 13. Juan 21. Vamos a ver. Vamos al del 12. Para que lo vayan entendiendo. Dice, entonces Jesús le dijo, vengan a desayunar. Ninguno de los discípulos se atrevió a preguntarle quién era, pues sabían que era el Señor. Jesús se acercó, tomó el pan y se lo partió. Lo mismo hizo con los pescados. Esta fue la tercera vez que Jesús se manifestó a sus discípulos después de resucitar de entre los muertos. Cuando terminaron de comer, Jesús dijo a Simón, Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Fíjate que estaba hablando con los apóstoles, pero saca aparte a Pedro otra vez del costal, lo saca aparte a Pedro. Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, apacienta mis corderos. Le preguntó por segunda vez. Corderos, recuerden que se dice cordero a las ovejas que iban a ser sacrificadas. Cordero. Le preguntó por segunda vez, versículo 16. Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Pedro volvió a contestar, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, cuida de mis ovejas. En otras versiones dicen, pastorea mis ovejas. ¿Está viendo? Está dándole un primado a Pedro, le está confiriendo su autoridad, lo que le dio a él, a Jesús, el Padre, sus ovejas, se lo está dando ¿quién? A Pedro. Fíjate que ahí están los demás apóstoles, pero no se lo pone a Pedro, porque Pedro es la cabeza, es la cabeza visible, lo está dejando ahí. Versículo 17, insistió Jesús por tercera vez, Simón Pedro, hijo de Juan, ¿qué quieres? Pedro se puso triste al ver que Jesús le preguntaba por tercera vez si lo quería. Le contestó, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Entonces Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Fíjate que dice apacienta mis ovejas, no dice apacienta mis corderos. Porque el deber del pastor que Jesucristo deja, que es Pedro, primado, él tiene deber tanto de apacentar a los que iban a ser mártires como a los que no. Y de eso es lo que se trata. Sí, ya respondí, Pedro Río, la pregunta de los concilios en el primer video. Ya lo respondí. Y di la evidencia. Con solamente Dante, el primer concilio, ¿de qué se trató? Di evidencia bien clara que no fue el Papa quien convoca, que la iglesia la necesitaba. Y él se dio de cuenta, por eso es que incluso él le dio a los obispos, él enviaba a los obispos carrozas para que vinieran los obispos. O sea, él dispuso a su disposición sus carrozas, todo lo que era, incluso hasta un lugar, para que pudieran reunirse, para que trataran ese asunto de Ario, que estaba dando problemas a la iglesia. ¿Por qué? Porque era un signo, él sabía que era un signo de que ya no lo estoy persiguiendo, ya tienen la libertad. Reúnanse. Anteriormente, como di evidencia bien clara, como había persecución, solamente se podían enviar cartas. Por eso fue que mencioné
a Clemente, Clemente lo dice. Se llaman, lo que se llaman sínodos o cartas papales o eclesiales. Pero vio cómo Clemente daba la autoridad como apóstol sucesor, digo, como apóstol no, como obispo sucesor de Pedro. Daba esa autoridad. Y tenían que dejarse ir a la carta de Corintios. A uno de Corintios. Yo quisiera ver a un pastor tuyo o de cualquier evangélico hacer eso con otro evangélico, con otro pastor. Créanme que se van a poner las cosas muy feas. Ok. En Juan 10, 11, vean. Jesús le confirió todo su autoridad a Pedro. Eso es lo que está indicando ahí. Jesús se le está confiriendo toda la autoridad a Pedro. Mira, esto es un estudio que yo tengo. Para que no hablen. Estudio. ¿Okay? Ahí se utiliza. Yo quisiera ver, esto lamentablemente no es como, no es como YouTube. En YouTube yo podía poner, poner una aplicación, o sea, poner un botón aquí al lado, que hacía que ustedes vieran lo que yo estoy viendo en la pantalla. Lamentablemente no lo van a tener, así que lo voy a decir solamente. Bueno, en ese texto de Juan 21, específicamente, perdónenme, déjenme ver si es Juan. Déjeme ver un momento, parece, para no caer en falacia. Ok. En este texto, la palabra que se utiliza para pastor es poimanei. Poimanei, en griego. Y pueden buscarlo en el diccionario Strong. Indica claramente que es pastor, pero un pastor al nivel de Cristo. Yes. Porque en Apocalipsis habla también de pastoreo y en otros lugares y no se utiliza poimané. Y tengo la evidencia. En Juan, capítulo 10, versículo 11, dice, yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. Ahí pastor utiliza poimané también. Utiliza ahí. Y también en Apocalipsis 2:27 y en Apocalipsis 12:5. Lo pueden buscar para hacer esto cortito porque está siendo muy largo. Lo pueden buscar. No estamos indicando de que Pedro es un rey, sino que Pedro está o sea, Jesucristo está confiriendo a Pedro la misma autoridad de pastor que él tiene a Pedro. Eso es lo que estoy tratando de indicar. No hay ningún otro pastor. Todos los apóstoles eran pastores. Pero ponme a él nada más. Pedro. ¿Bien? Las escrituras singularizan, hacen singularidad de Pedro de entre los demás apóstoles. Lo saca de la bolsa de los demás, indicando un liderazgo o primado de entre los demás apóstoles. Pueden verlo en Hechos, capítulo 2. Con calma. Hechos, capítulo 2, versículo 37. 2:37 dice, ¿okay? Al oír esto, se afligieron profundamente y dijeron a Pedro y a los demás apóstoles. ¿Ves? Pedro y los demás apóstoles. Lo sacan de la bolsa. Hechos 5:29. También. Hechos 5:29. Pedro y los apóstoles. ¿Ves? Pedro y los apóstoles. Sacan de la bolsa. Porque ellos quieren dar, o sea, quieren indicar claramente, los apóstoles quieren indicarle que lo escribió la carta de los Hechos, que Pedro tenía un liderazgo. Pedro y los apóstoles. Si no lo hubiese dicho los apóstoles nada más, pero no saca del costado de entre los apóstoles a Pedro, porque él es el líder. Sublimado. Pero pueden ver también en Marcos 1:36 y en Lucas 9:32. No lo voy a seguir porque si no, me sigo atrasando mucho. Incluso el ángel, después de la resurrección, hacía lo mismo. Marcos 16:7. Vamos a verlo.
Marcos 16, 7. Dice así: ahora vayan a decirle a los discípulos, y en especial a Pedro, que él se les adelante camino. A los discípulos, pero en especial a Pedro. Ok, vamos a entrar aquí a algo que él dijo después. A ver si lo dice aquí. Yo me encuentro con gran sorpresa cuando empecé a estudiar este tema, que por lo menos los 7 o 8 primeros concilios fueron convocados por un emperador que era pagano. Ya eso lo aclaré bien claramente. El concilio de Nicea, el primer concilio católico. A Pedro Ríos se le olvida cómo es llamado los paganos, cómo Dios llama a los paganos. Incluso, lo vamos a ver ahorita, vemos a Pedro que cuando hace la primera, en casa de Cornelio, la primera conversión de paganos, ninguno están bautizados. Se bautizan después de recibir el Espíritu Santo. Eso se le olvida a Pedro Ríos. Cómo Dios utilizaba paganos para propagar su evangelio. Se lo olvidó completamente. Continúa. ¿Por quién fue convocado? ¿Por el Papa? ¿Por el jefe de la iglesia? No, fue convocado por Constantino. Y Constantino ni siquiera había sido bautizado en ese tiempo. Entonces, ya eso quedó claro. Yo lo había explicado en el primer video. Yo, como decía Joaquín Silva Mulato, cuando decía que estudiara historia, pero ¿cómo va a poder estudiar historia? Él tenía no lo mande a un diccionario. Ahí se congeló. Él está hablando, pero está congelado. Y la Biblia, como no la puede leer, porque yo creo que con dificultad este pobre hombre confunde la O con el cero. Y tiene que usar un molde para hacerla. Entonces... Yo me quedo callado. Yo no voy a comentar nada. Ustedes escucharon. No voy a comentar nada. ¿Cómo se te ocurre ser inconsciente y mandarlo a leer un diccionario? Explícale primero qué es un diccionario. Yo creo que el papel nuestro es educar. Y la educación parte por conocer la historia. Y la historia... Estoy de acuerdo. Que todos los concilios fueron convocados por emperadores. La historia... Bien claramente indiqué que no es que fueron convocados por los emperadores, sino que ellos le facilitaron el sitio. Y además, era una evidencia para los cristianos que estaban propagados por ahí de que las persecuciones contra los cristianos habían terminado. Que ya podían reunirse. Eso es lo que se trata. Pero habían problemas en la iglesia y es tan cómico, mi hermano Pedro Ríos, que hace como si Constantino, al convocar, según él, y lo dije en el primer video, que Constantino al convocar ese concilio, como es pagano, pues eso es pagano también, ese concilio pues es pagano, pero fíjate que él cree lo que se dijo en ese concilio, en la Santa Trinidad. Lo que se definió, porque tampoco muchos evangélicos entienden, y no le meten por sus cabezas, porque no estudian, que un dogma no es como hacen ellos, que ellos crean doctrinas porque le da la gana por privada interpretación. No, un dogma es una definición de una doctrina que ya estaba porque está siendo amenazada por una herejía. En este caso, en ese tiempo era Ario. Ario decía grandemente que Jesucristo no era un Dios, no era Dios, era un Dios menor. Pues es un problema para la iglesia. ¿Cómo se iba a resolver eso? ¿Con carta nada más? ¿Mandado cartita como estaba en aquel tiempo? No. El emperador vio esa oportunidad y dijo, reúnanse. Pero ¿cómo lo vamos a hacer? Si los cristianos se creen que están ustedes persiguiéndolo, pues vamos a enviarle carroza. Le enviaron carroza con representantes de la iglesia. Vénganse. Que ya esto se acabó. Ya la persecución no hay. Ahí eso es convocar. Es en serio. Entonces se hace ahí en ese momento. Se define
que Dios es uno en tres personas. Ah, no, pero como lo hizo un pagano, pues espérate, es una creencia pagana. Están viendo las consecuencias que por un comentario como ese pasa, por no analizarlo, por no poner en perspectiva la historia. Claro está, yo lo entiendo, porque se dejan primero por pseudos historiadores, se dejan llevar, y por libros que están quitados del mercado, por los mismos autores. Pero vamos a continuar. Está hablando, porque pasa que está congelado. Por un emperador al obispo de Roma para poder centralizar todo el poder eclesiástico en él, lo que no existía antes, porque la iglesia... Fíjate que yo di evidencia bíblica, histórica, de que sí tenían la autoridad. La carta de Clemente lo indica. Ya Clemente estaba mandando una carta a Corintios, tenía la autoridad entre el obispo de Corintios. ¿Están viendo? No, pero ellos dicen que no. Existía, ¿no es cierto?, cada una con su estructura, con su obispo, con sus pastores. Voy a aclarar. La Iglesia Católica, sus obispos, que son sus regiones, tienen su autonomía. El obispo del otro lado no se puede inmiscuir lo que está pasando, lo que está haciendo el obispo de la otra arquidiócesis. No lo puede. No se puede inmiscuir. A menos que, bueno, que se convoque un sínodo o algo. Pero sí el obispo de Roma se puede inmiscuir en lo que está pasando en eso. Toda arquidiócesis con sus obispos, o en este caso son arzobispos. Arzobispo es un nivel que se hizo, que puso la iglesia más arriba, pues porque eran tantos obispos que había que tener un control con esos obispos. Pues entonces ponen un representante de los obispos, un arquiobispo. Eso lo pone la iglesia. Él es la voz del Papa, el obispo que está en Roma. Y él lleva eso allá. Todo el problema que está pasando entre esos obispos lo lleva allá. Por eso es que hace poco, hace unos par de años, se convocó un sínodo para hablar sobre la homosexualidad y todas esas cosas, ¿ves? Los problemas de abusos sexuales, todo eso. Porque es un problema que está pasando. Hay que tener eso ahí. ¿Ok? Sí, Paola. Lamentablemente, si no lo sabía, es así. Un dogma es una definición, porque se está definiendo de una doctrina que ya existía. Ya los cristianos desde el principio creían que Cristo es Dios. Vino un hereje que se llama Ariano, dijo lo contrario. Espérate. No, esto no es así. Hay que definir que esto es así. Entonces se pone en dogma. Se tiene que creer que Cristo es Dios, no un Dios. Porque así lo ha creído la iglesia desde siempre. No sabían eso. Porque no estudian. No lo estudian. No es que se está creando allá, eso se lo dejamos a ustedes. Ustedes son los que crean, los evangélicos, son los que crean doctrinas a cada rato. Unos dicen pues que Cristo fue creado el cuerpo fuera de la Virgen María. Otros dicen que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo es el mismo Jesús. Evangélicos pentecostales. Otros rayan el nestorianismo. No. María es solamente madre de la carne, no de la persona de Jesús, es solamente de la carne. Eso dicen ellos. Ni base bíblica tienen para eso. No, Dios no murió en la cruz, no, porque es que se separa, o sea, la unión hipostática se separa. La persona de Jesús no muere en la cruz, o sea, no muere toda la persona, muere su carne nada más. Su carne nada más, no, pero que tú mueres completo en la cruz, o sea, tú mueres. Y Apocalipsis 1:18 te lo indica. El mismo Dios, que Jesús, te indica que él estuvo muerto, porque al asumir la naturaleza humana, asume también las debilidades humanas, incluso la muerte. La persona no analiza. Continuamos. Quiero llegar a lo que quiero continuar. Pero no estaban sujetas a una autoridad central y totalitaria como es. Yo di evidencia que sí, y lo di evidencia. La diferencia entre un católico y un evangélico
Escuchen esto. Si yo, por ejemplo, veo un católico y ese católico es expulsado por una falta grave de su iglesia, los demás miembros, aunque no les guste el cura que les pongan, tienen que seguir ahí, porque si los echan de la iglesia católica, dejan de ser católicos. Si a mí, en mi iglesia, no me gusta cómo se están haciendo las cosas, yo camino media cuadra más y voy a otra iglesia y voy a seguir. Ya no, y voy a seguir haciendo evangelio. Mira qué cosa. Yo quisiera haber visto al hermano Pedro Ríos viviendo en Corintios. Me hubiese gustado verlo viviendo en Corintios. En Corintios, yo siempre uso Corintios, Gálatas pasó también, pero en Corintios pasó muchas cosas horribles. O sea, había fornicación, idolatría, adulterio, incluso habían casos de incesto, de una madrastra que se casa con su hijastro. Y como a él no le gusta eso, pues yo me voy a Corintios, déjame irme a Éfesos. Ve a la iglesia de Éfesos, allí estoy más tranquilo. Si yo veo alguna doctrina que no esté de acuerdo, eso es lo que están indicando los evangélicos, por la boca de Pedro Ríos. Si yo veo una doctrina que no está de acuerdo con lo que yo interprete las Sagradas Escrituras, yo me voy a una donde sí es donde a mí me gusta. A mí. Eso es falta de autoridad, porque no llega a la que era la Biblia. La Biblia indica claramente que la autoridad la tiene la iglesia también. No, pero como a mí, yo interpreto aquí que dice que pues hay que tener esto y esto otro, como yo lo interpreto, porque yo personalmente lo interpreto, tengo que buscar una iglesia que es así, como yo lo estoy interpretando. ¿Están notando cómo han aceptado que están divididos entre ellos mismos? ¿Cómo por seguir herejías se justifican? Yo quisiera haber visto a estos evangélicos viviendo en los primeros años de la iglesia. Yo quisiera. Por cierto, lo que pasó en los Corintios es el primer caso de excomunión. Fue expulsado. Ese que se acostaba con su madrastra fue expulsado. Si no se arrepintió, porque este no lo dice, y si no se arrepentía, tenía que ser expulsado. Excomunión. La iglesia tiene la autoridad de excomulgar. Si hay alguien que dice dentro de la iglesia que Jesucristo no es Dios, entonces hay que hacer como dice Pedro Ríos. No, pues me voy, como a medida la escritura me dice que Jesucristo es un Dios menor o no es Dios, espérate, a mí me llegó una revelación de que Jesucristo es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pues déjame ir a una iglesia donde eso lo indique. ¿Es en serio? ¿Esa es la justificación? ¿Esa es la justificación, Paula? ¿Así están ustedes? Su falta de autoridad. No la tienen, no la reconocen. Y eso la culpa la tiene Martín Lutero. No lo reconocen. Nunca reconoció la autoridad de la Iglesia Católica, que por cierto, aunque hizo escrito después de ser protestante, hizo escrito reconociendo la autoridad aún así de la Iglesia de Roma, lo hizo después de que se fue de la Iglesia. Tuvo un encontronazo con su Zwinglio sobre la Eucaristía, pero como no tenía autoridad él, Zwinglio le dijo, no, si tú te fuiste de la Iglesia Católica, ¿para qué yo voy a reconocer tu autoridad? Pues entonces él creó otra cosa, Zwinglio. Y después Calvino se creó otra cosa también. O sea, bien pelea. Los luteranos, Lutero le decía hereje a Calvino, y Calvino le decía hereje a Lutero, y Zwinglio le decía hereje a Calvino, y Zwinglio le decía hereje a Lutero, y Lutero le decía a esos que están allá, esos herejes necesitan ser muertos. Sí lo dice, yo tengo textos que lo dice. Deben de ser muertos, porque son unos herejes, refiriéndose a los calvinistas y a los anabautistas. No, pero ellos dicen que no. No se entiende. Bueno, vamos a analizar un momento Hechos capítulo 15. ¿Por qué razón? Porque habla. Él habla en uno, no lo voy a usar más. Él habla en algo sobre Hechos capítulo 15, indicando supuestamente que Santiago, como dio la declaración final, por último, pues Santiago es el que tiene más autoridad que Pedro. Falacia de muñeco de paja. Eso se nota que no sabe lo que es un concilio.
Un concilio se reúnen todos los obispos y todos los representantes de la iglesia, se reúnen, cada cual expone. Y es entre todos que deciden. De todos, pero el Papa está ahí, pendiente y escuchando. El Papa es obispo también, él decide, él tiene su votación. Y si aún así no llega, pasa mucho tiempo y no llega, el Papa tiene la autoridad ex cátedra, porque así lo leímos ya anteriormente, en indicar, espérate, esto está amenazando una doctrina de la iglesia. No, yo dispongo que no deben de ponerse más carga a los gentiles. Eso lo dijo Pedro ya desde el principio. Pero vamos a ir con calma. Todo el mundo sabe lo que es el reino de David, el reinado de David, y cómo ese reinado se le da a Cristo. ¿Verdad que sí? Vamos a leer en la carta de los Hechos, capítulo 2. Vamos a leer aquí. Hechos, capítulo 2, versículo 30 al 32. Pero era profeta y Dios le había jurado que uno de sus descendientes se sentaría sobre su trono. Sabiéndolo, se refería a la resurrección del Mesías, viéndola de antemano con estas palabras: no será abandonado en el lugar de los muertos, y su resurrección experimenta la corrupción. Esto es evidente que le hicieron a David, que iba a haber un rey que durará en el trono de David por toda la eternidad. Se cumple. ¿Dónde? Jesucristo cuando resucita. Desde el momento en que resucita, fíjate, escucha bien, desde el momento en que resucita ya tiene el tronado, ya es rey, ya reina, y eso viene mañana, Paola, ya reina, no va a reinar, reina, la reina. Lucas capítulo 1, versículo 22, 32, Lucas capítulo 1, versículo 32. Por aquí. 1:32. Dice. Que no hay. Okay. 1:32. Ok. Será grande y justamente será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de su antepasado David. Jesús está sentado en el trono de David. Ya lo leímos en Hechos 2, 30-32. Tengo otro texto más, pero bueno, solo que si no, lo de mañana entonces no tiene fondo. No tiene diversión. Y el reino de David es espiritual, es la iglesia. Está en espíritu y el reina en qué? El reino de Dios es la iglesia. Reina donde toda la iglesia. ¿Okay? Ahora, sabiendo eso, vamos a Hechos capítulo 15. Hechos capítulo 15 ocurre lo que se conoce como el primer concilio de Jerusalén cristiano. ¿Okay? El primer concilio de Jerusalén, el Nuevo Testamento, el Nuevo Pacto. El Nuevo Pacto. El que lee eso y sabe de las Escrituras debería saber algo. Voy a poner el papel aquí para yo poder leerlo. En Primera de Crónicas 28, todos los príncipes de Israel están reunidos en un concilio también. ¿Cuál es lo que se estaba indicando en Primera de Crónicas 28? Vemos un prototipo de este concilio del Nuevo Testamento. Y también fue en Jerusalén. Que lo que se discutía ahí, lo que se discutía era cómo construir el templo de Jerusalén, la casa de Dios en el Antiguo Testamento. Esto es un tipo de lo que es la iglesia en el Nuevo Testamento. Segunda de Corintios, capítulo 6, versículo 16. Segunda de Corintios, capítulo 6, versículo 16, dice así: ¿qué tiene que ver el templo de Dios con los ídolos? Nosotros somos el templo de Dios vivo.
Dios lo dijo, habitaré y viviré en medio de ellos. Yo seré su Dios, ellos serán mi pueblo. La iglesia es el nuevo templo de Dios. Hebreo capítulo 3:6 lo pueden ver también en Primera de Pedro capítulo 2, versículo 5. Este concilio es un tipo del concilio de Jerusalén, de cómo se construiría o expandería la casa de Dios del Nuevo Testamento. Es un tipo. En Hechos 15:16, en el concilio del Nuevo Testamento, hay una referencia directa de la profecía de Amós. Déjenme ver aquí, continúa acá. 9:11. Vamos a leer Hechos 15:16. Lo dice así. 15:16. Después de esto volveré y construiré de nuevo la choza caída de David. Reconstruiré sus ruinas y las volveré a levantar. ¿Están viendo cómo la casa nueva de Israel se está construyendo en el Nuevo Testamento? No es que viene de la nube bajando para construir una ciudad otra vez, como dicen los dispensacionalistas, los milenaristas. Es como él ya está construyendo la nueva casa de Israel, es la iglesia de Cristo. Por eso es que él funda la iglesia de Cristo. La funda, la comienza, porque estaba destruida. Ya eso estaba destruido. O sea, el viejo pacto, todo ese de Israel, todas esas ordenanzas, todo eso ya no existe. Esa Israel vieja ya no existe. La nueva Jerusalén es la iglesia. Y él la está reconstruyendo. Desde ese momento, fíjate, desde el momento en que resucitó. Ah, no, pero unos dicen que no, que va a venir del cielo y viene por acá y va a estar, ¿cuántos? 1000 años. Y ahí es que va a reconstruir la casa. Mira qué cosa. Milenarismo es una herejía grandísima. Ay, pero esto es sorpresa. Esto es sorpresa. Continúo. Ok, vamos a leer Amós 9:11. Amós 9:11 es la referencia que utiliza el geógrafo. Bueno, anyway, ya usted lo leyeron porque aquí lo dice bien claramente. Déjame conectar la computadora que se me está descargando. Así se apaga. Me quedo a mitad. Ok. Ya leímos en el versículo 16 de Hechos 15 que hace referencia a una profecía de Amós 9:11 sobre la reedificación del tabernáculo de David. El tabernáculo de David era la tienda donde estaba el arca de la alianza antes de la construcción del templo. Fue, de hecho, un precursor de la edificación del templo. O sea, el templo, lo que se conoce la tienda donde estaba el arca de la alianza, que es el tabernáculo de David, era un precursor de lo que es la edificación del templo, de lo que es la edificación de la iglesia hoy en día. El mensaje de Hechos 15:16 es que con la incorporación de los gentiles a la casa de Dios, la iglesia, el asunto discutido en el concilio, la profecía de esta profecía de la reedificación de la casa de David se estaba cumpliendo. Eso es lo que está indicando en Hechos 15. Eso es lo que está indicando. Se está cumpliendo esa edificación, esa reedificación. ¿Okay? Por lo tanto, el concilio de Jerusalén de Crónicas 28:11 al 12, que se convocó para construir el templo de Dios, fue definitivamente un tipo del concilio de Jerusalén del Nuevo Testamento. Y lo evidencia el texto que di, de hecho. Porque lo que estoy queriendo. Ay, ¿por qué hace eso? Consígueme el cargador del celular, por favor. No puedo. Está en mi cartera. Hace lo mismo otra vez. No, hombre, no sé, eso no tiene que ver. Esta vez se la hace.
también cuando hacer el listado de compra para azúcar. Vamos a hacer la compra. ¡Ay, Dios mío! ¿Qué pasó? ¿Qué pasa? Me desespero. Bueno, mis hermanos, que la paz del Señor esté con todos ustedes. Bendiciones en este hermoso día. Espero que pues todo esté bien, yendo bien a todos. Pues es un video que pretendía hacer más temprano, pero se me vino un improviso y pues lamentablemente tuve que hacerlo un poco más tarde. Y son las 11:10 de la mañana. ¿Ok? Bueno, ¿de qué se trata este video? Muy tarde en la noche, por lo menos aquí en mi país, tardecito, el hermano Pedro Ríos tuvo una conversación con Pedro Gómez. Pedro Gómez estuvo esperando a una tal Betty, supuestamente para un debate. No sé qué fue lo que pasó con Betty. Si quedaron en ese acuerdo, pues eso es allá el problema de ellos. Pero entró Pedro Ríos y empezó pues a hacer un pequeño diálogo. Pequeño no, pues duró aproximadamente 25 minutos aproximadamente. Y yo espero que si me oyen, pongan deditos así, hacia arriba, a ver si me escuchan. Si no me escuchan, pues ponen deditos hacia abajo, por favor, porque es que no sé si se me está escuchando o no. Entonces, pues, dentro de esa conversación que voy a exponer, yo espero que se oiga, y con el permiso de Pedro Ríos, yo espero que Pedro Ríos no le moleste esto que pretendo hacer, porque en sí no pretendo pues insultarlo ni hacer nada. Lo que pretendo es aclararle ciertos puntos que pues el hermano Pedro Ríos pues estaba hablando. Aunque fue en son de burla con Pedro Gómez, como con Pedro Gómez no se puede tomar nada en serio, yo lo tomé en serio porque denotó un poco de desconocimiento tanto histórico, patrístico y bíblico sobre este asunto. ¿De qué se trata? Sobre el primado de Pedro y el papado. Es lo mismo, un sinónimo. Y voy a poner a ver qué es lo que él estuvo diciendo poco a poco para tratar de aclararle, aunque él dice que ha leído historia, pero lo más seguro es que ha leído historia según los protestantes, no según el objetivo que se debe de hacer,
que es mirando de enciclopedias mucho más fidedignas, que se pueda entender, como la enciclopedia Oxford y todo, otras enciclopedias. Entonces, voy a comenzar a exponer para que vean lo que él estaba indicando. No, la Biblia no menciona a Pedro como papa ni traspasándole el ungimiento, ni ungiendo más obispos, ni traspasándole, ¿no es cierto?, la autoridad que él tenía, aparte de que no era Pedro el único, y aparentemente el que era jefe de la iglesia en Jerusalén era Santiago, porque él fue el que dio la conclusión al primer concilio cristiano. Y si nosotros vamos a hablar, yo hice una pregunta en el muro, ¿cuál de los otros concilios había sido invocado o convocado por la iglesia? Porque bueno, hay varios asuntos que el hermano Pedro Ríos pues comenzó a hablar. Primero, no hablaba de que no se menciona el papado, después que no se menciona la sucesión apostólica. Ya por gracias a Dios, por lo menos se están dando cuenta de que cuando decimos sucesión apostólica, no está indicando de que hay más apóstoles jerárquicos, como eran los 12 apóstoles, sino más bien la autoridad o la supervisión se le encomienda a otros. No sé qué parte no entiende cuando se le indica, y se da evidencia muchas veces bíblicamente, de que los apóstoles dejaban en cada sección, o sea, en cada parroquia, nosotros conocemos parroquia, en otro lado arquidiócesis, en la Biblia se le llama en pueblos, en cada pueblo dejaban un obispo o un supervisor. Y eso es ahí donde descansa la sucesión apostólica, porque obviamente si yo soy el dueño de un negocio y yo dueño de un negocio, yo me voy de viaje, yo tengo que dejar a cargo a un supervisor o a un gerente que siga lo que yo le encomendé que dejara. Eso hizo Jesucristo con los apóstoles. Los apóstoles hizo a los obispos, y los obispos, que es lo que dejaban encargado, a los presbíteros. Que los presbíteros eran para cada sitio. Por eso se llama sucesión apostólica, dejaba la autoridad. Por eso es que se llaman los obispos supervisores. La palabra correcta es supervisores. Ellos supervisan, ellos son los que se han quedado supervisando a la iglesia. Es lamentable que esto no lo entiendan los evangélicos, ya que está más claro bíblicamente, pero entra la falacia indicando que los primeros 8 concilios, no, según él, no fue convocado por la iglesia. Ahí tiene un poco de error histórico, ya que pues no entiende qué es lo que ha pasado, y voy a explicar. Por lo menos con el primer concilio de Nicea, que fue el primero que se hace ecuménico, porque anteriormente se hacían sínodos y se hacían encíclicas. Obviamente por las persecuciones que habían, no podían reunirse todos en un solo lado. Era más que obvio que si se reunían todos en un solo lado, los romanos iban a saber que estaban reunidos ahí y los mataban a todos. Obviamente, entonces lo que hacían eran sínodos y encíclicas autoritarias para que pues, se tome en cuenta sobre eso. ¿Qué sucede? Llegando la paz, que Constantino firmó el documento, el documento de la paz, el edicto de Milán, para ese tiempo comienza lo que se llama la herejía ariana. ¿Qué decía la herejía ariana? La herejía ariana negaba completamente que Jesucristo era Dios, sino que era otro Dios. Muy parecido al modalismo, muy parecido a lo que es hoy en día los testigos de Jehová. Lo mismo. Entonces, el emperador, al darse cuenta sobre eso, de que la iglesia que él está dando, o sea, está dando permiso, que él ha entendido de que es una sola iglesia, porque su madre así mismo se lo ha indicado, que es una sola iglesia, su madre era cristiana y era bautizada antes de que Constantino pues, fuera bautizado al final de su vida. Él reconoció que, pues, que el cristianismo pues, era una religión real y que el Dios del cristiano pues, era el verdadero. Obviamente se bautizó más tarde,
Las razones no lo sabemos, pero eso no indica de que no haya tenido una conversión. Lo que el hermano Pedro Ríos quizás no haya entendido. Porque Pedro Ríos decía que fue convocado por un pagano, como si eso fuese algo extraño. Pero él no entiende que en la carta de los Hechos hay una conversión de paganos antes del bautismo. Y aparentemente, pues eso pasó con el emperador. Pues el emperador le hace cuenta sobre esto. Él le habla a los obispos y le facilita a los obispos el lugar para que hablen sobre esa herejía que estaba comenzando a salir. Ya, es lo que estaba indicando es, mira, ya no es necesario que envíen encíclicas, que envíen documentos, porque nadie le va a perseguir. Reúnanse, hablen entre ustedes como hacían antes en la carta de los Hechos, hablen entre ustedes y resuelvan este problema. Ahí ocurre el primer concilio ecuménico de Nicea. Y ahí es que comienza lo que el hermano Pedro Ríos y muchos de los cristianos a nivel mundial reconoce. Se define lo que es la Santa Trinidad. Se va definiendo. Obviamente eso no tardó un año. Eso fueron 4, 5, 6 años aproximadamente. Porque se definen varias cosas más. Y es cómico porque él pone indicando que por un pagano se comienza un concilio, según él, pero se da cuenta que por un pagano él cree lo que cree hoy en día, que es la Santa Trinidad. Bueno, ese es según el concepto de él. Yo quisiera que algunos evangélicos entendieran que para Dios nada es imposible y que Dios puede utilizar los paganos para lo que Él quiera. Para lo que Él quiera. En este caso, pues el hermano Pedro Ríos y Pedro Gómez aparentemente desconocían ese punto. Y obviamente hubieron varios concilios después. Si no se terminó ahí, hubieron varios concilios después con respecto a este tema y otros más. Pues, se definió que Cristo era Dios, se definió que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo es el único Dios, que solamente existe un Dios. Se definió. Para eso son dogmas. Cuando digo definir es dogma. Mi hermano Pedro Ríos aparentemente no entiende que cuando dice dogma no es como hacen los evangélicos, que los evangélicos van a una denominación y se crean una doctrina. No, un dogma no se crea una doctrina. Se define una doctrina que ya estaba porque es amenazada por una herejía. En este caso, es amenazada por la herejía de Ario. Mira qué sencillo. Y se tuvo que definir lo que la gran mayoría de los cristianos creían en ese momento, que es que Dios vino en carne, el único Dios, que solamente es un Dios, que no existen 3 dioses, ni uno menor ni uno mayor, y pues otras cosas más. Ahí comienza también a desarrollarse lo que es el credo de Nicea. Creo que la parte del Espíritu Santo fue un poco después. Creo en el Espíritu Santo. Eso creo, esa de esas fue mucho después. Y es lamentable como los evangélicos, lo más posible, no lo estén viendo. Yo espero que el hermano Pedro Ríos lo esté viendo. Él es una persona más pensante, piensa mucho más. No es como él dijo, y discúlpame Pedro Ríos, pues tengo que decirlo, como él dijo en el tiempo 48-23, no lo voy a poner, no es necesario que lo ponga. Es un insulto al hermano Joaquín. Él le dijo que él tenía la capacidad mental de utilizar 2 dedos. Y a mí siempre me ha gustado pues poner la otra cara cuando me insultan. Pero aquí el hermano Pedro Ríos no lo puso. Entonces, aclarando sobre eso, sobre lo que es los concilios, que aparentemente tampoco entienden los evangélicos que es un concilio. Obviamente se puede entender porque ellos nunca hacen concilios. Los evangélicos, si hacen concilios, son individuales, no son a nivel global de todos los evangélicos.
no se invitan ni a los evangélicos, ni a los pentecostales unicitarios, ni se invitan a los evangélicos incorporados. Solamente los evangélicos incorporados hacen sus independientes, ellos hacen cómulamente su concilio. O sea, ellos, aparentemente muchos evangélicos no saben lo que es un concilio. ¿Para qué se hace un concilio? Concilio no es para tú hablar de los problemas que están pasando necesariamente a nivel eclesial, a nivel de cada persona o a nivel de lo que está pasando en esa región, sino también de problemas doctrinales, de algo que se está amenazando. Y voy a dar evidencia, pero él habló sobre el papado. Y es lamentable cómo nuestros hermanos evangélicos dicen que estudian las Santas Escrituras y no se dan de cuenta de muchas cosas. La Sagrada Escritura presenta abrumadoramente, porque hay muchos protestantes que lo han dicho y lo han creído, abrumadoramente lo que es la primacía de Pedro. La primacía de Pedro está tan marcada como está marcado que Jesús es Dios. Bien marcado, bien marcado. Y puede dar muchos textos que lo corrobore. Por ejemplo, en Lucas, capítulo 5, versículo 1 a 11, se presenta lo que la Iglesia Católica siempre ha entendido, o sea, la Iglesia Católica, la Iglesia de Cristo, gusta o no le gusta a cualquier hermano evangélico, es la Iglesia de Cristo, venimos desde los apóstoles. Gústele o no le guste. Le dirán por ahí, como dijeron en el video, de que comenzó la Iglesia Católica con Constantino, falacia de muñeco de paja. Yo puedo demostrar, tanto patrístico como bíblicamente, que no es así. Los padres de la Iglesia demuestran más la doctrina católica que la doctrina evangélica. La doctrina evangélica pentecostal de hoy en día no se ve por ningún lado en los padres de la Iglesia, por ningún lado. Y eso es categóricamente obvio. Pero vamos a leer a Lucas, capítulo 5, versículo 1. Déjenme marcar aquí el texto que tengo aquí de lo que voy a hablar. Lucas, capítulo 5. Dice, aquí vemos lo que nosotros entendemos, la Iglesia Católica, una analogía sobre el primado de Pedro. Y lo vamos a ver claramente. Dice, cierto día la gente se agolpaba a su alrededor para escuchar la palabra de Dios. Y él estaba de pie a la orilla del lago de Genezaret. Él se refiere a Jesucristo. En eso vio dos barcas. Fíjate que había dos barcas amarradas al borde del lago. Los pescadores habían bajado y lavaban las redes. Ahora va a identificar cuáles son las barcas. Subió a una de las barcas y fíjate que aclara cuál barca, que era la de Simón, y le pidió que se alejara un poco de la orilla. Luego se sentó y empezó a enseñar desde la barca. Ustedes no se han puesto a ver, o sea, analicen esto. ¿Por qué motivo tenía que Jesucristo meterse a la barca, alejarse un poco de la orilla y desde allí predicar a los que estaban cerca de la playa, cerca donde estaban los pescadores? En primer lugar, en muchos textos bíblicos, aparte de que tiene dos definiciones, pero el mar indica también lo que es el mundo. Y fíjate que él pone la barca, que eso hasta los evangélicos tienen una canción. Ellos saben que la barca simboliza la iglesia y tienen una canción. Dice, un niño de 6 años procuró hacer navegar. Esa canción es evangélica. Y esa canción habla de la iglesia. Ellos lo saben que es la iglesia. ¿Okay? Entonces, se para en la barca de Simón. Fíjate, no fue en las otras barcas. Y vamos a ver más adelante cuáles son esas barcas, cuál es esa otra barca. Se barca específicamente la de Simón. Se aleja de la orilla y comienza a predicar ahí. Eso la iglesia siempre lo ha entendido como un primado, porque de las dos barcas escoge solamente la de Pedro. Pedro tenía un liderazgo, iba a ser preparado para eso. Tenía un primado. Primero, escogió primero a Pedro. Eso fue, primero, primado. Vamos a leer.
Luego, versículo 4, cuando terminó de hablar, dijo a Simón, lleva la barca mar adentro y echen las redes para pescar. ¿Están viendo? Simón respondió, maestro, por más que lo hicimos durante toda la noche, no pescamos más nada. Fíjese que esto es una analogía de lo que había pasado con el pueblo de Israel. La sombra de lo que es hoy en día. Ellos habían tratado varias veces de pescar, hacer hombres, pero no, lo que hacían es que por sus leyes, por sus preceptos, alejaban más a las personas, incluso hacían caer más a las personas, a los israelitas. Es una analogía, algo simbólico. Dice, Simón respondió, maestro, por más que lo hicimos durante toda la noche, no pescamos nada. Pero si tú lo dices, echaré las redes. Así lo hicieron y pescaron tal cantidad de peces que las redes casi se rompían. Siempre se ha entendido que habla de la iglesia. Iba a ser pescadores de hombres. Pedro iba a ser pescador de hombres. Entonces hicieron señas, versículo 7, a sus compañeros que estaban en la otra barca para que vinieran a ayudarles. Fíjate cómo de la barca de Pedro hacen señas a otras iglesias. Están llamando a otras iglesias a donde él para que ayuden. Yo no sé si los evangélicos no ven esto. Pero está bien claro. Bien claro. Bendiciones, Susi. Versículo 7, voy a leer otra vez. Entonces hicieron señas a sus compañeros que estaban en la otra barca para que vinieran a ayudarles. Vinieron y llenaron tanto la barca que por poco se hundía. Esto es una prefiguración de lo que ocurre en la carta de los Hechos, donde la iglesia comienza a llamar personas, y hay una conversión, hay demasiado, que la primera conversión, que fue por la boca de Pedro, otro primado, fue por boca de Pedro, que hubo la primera conversión de judíos, fueron 3,000 personas, o sea, fueron muchas. Al ver esto, Simón Pedro, fíjese que viese otra vez con Simón Pedro, se arrodilló ante Jesús diciendo, Señor, aparte de mí que soy hombre pecador. Pues tanto él como sus ayudantes se habían quedado sin palabra por la pesca que acababa de hacer. Lo mismo pasaba a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, compañero de Simón. Ya sabemos que quien estaba ayudando a Simón era Santiago y Juan. Estaba en la barca de Simón. Y no sé si más adelante se acuerdan que Pablo consideraba a estos tres como pilares de la iglesia. Como los pilares. Jesús dijo a Simón, mira la respuesta que le dice Jesús a Simón. No temas, no tengas miedo. Yo sé que tú eres un pecador, tú eres indigno, pero no temas. En adelante serás pescador de hombre. Fíjate que se lo dice a Simón. En adelante será pescador de hombre. Enseguida llevaron su barca a tierra, lo dejaron todo y siguieron a Jesús. Yo no sé qué es lo que le pasa a nuestros hermanos evangélicos, que ese primado, que está bien radicado en Lucas capítulo 5, lo indica. Lo indica. Está muy claro. Es posible que Pedro Gómez esté aquí. Quizá a lo mejor él es el que está hablando, poniendo carita. Quizás sea otra persona. Carita de felicidad. Pero yo les recomiendo a Pedro Gómez y a los demás evangélicos que analicen ese texto bien. Que lo entiendan como debe ser. Porque ahí habla de un primado muy claro. Vamos a ver otro más. Otro más. Lucas 24, 12 y Juan 20 Juan 26. Vamos a ver Lucas 24, 12. Lucas 24, 12. Ok. Voy a leerlo desde el 11. Esto es en el momento de la resurrección. Ya le avisan a los apóstoles que estaban reunidos que Cristo había resucitado, pero no le creían. Versículo 11, pero no les creyeron. Y esta novedad les pareció puro cuento, ¿ven? Ninguno le creyó. Pedro, sin embargo, se levantó, fíjate que fue el primero que se levantó, y fue corriendo al sepulcro. Se agachó y no vio más que los lienzos, por lo que volvió a casa preguntándose por lo ocurrido. Fíjate que Lucas menciona a Pedro que se levantó de entre los demás apóstoles. Y más adelante vamos a entender claramente
cómo Jesucristo dice, ora por Pedro, específicamente por Pedro, y le dice que iba a confirmar a los demás hermanos. Y después, después de que él vuelva, iba a confirmar a sus hermanos, iba a ser los testigos. Mira cómo ese primado está bien marcado. Y eso no lo dan, yo no sé por qué no lo ven. Yo sé por qué lo ven, discúlpenme. Algunos tienen la ceguera, pero hay otros que son estudiosos. Y si lo ven, lo tiran al lado, no lo quieren ver. Y eso es peligroso. Ahí sí que es peligroso. Vamos a leer a Juan 20, para que vean un detalle que pasa en Juan 20. Juan 26. Se lo complementa con el de Lucas. Juan 26. Que dice, voy a comenzar desde el 3. Pedro y el otro discípulo salieron al sepulcro. Fíjate que aquí salen los dos. Pedro y el otro discípulo. El otro discípulo, todo el mundo sabe que es Juan. ¿Sí? Y Juan es el más joven. Se cree que aproximadamente tenía 14 o 15 años cuando conoció a Jesucristo. Era el más joven, quizás menos. Como se inclinaba, vio los lienzos tumbados, pero no entró. Fíjate que aquí mismo Juan dice que él no entró. Él vio los lienzos, fue testigo de que algo pasó ahí, pero no entró. Pedro llegó detrás, entró en el sepulcro y vio también los lienzos tumbados. El sudario con que le habían cubierto la cabeza no se había caído como los lienzos, sino que se mantenía enrollado en su lugar. Entonces entró también el otro discípulo. Fíjate que después que entró Pedro, es que entra el discípulo amado. O sea, la Iglesia Católica entiende y hace siempre la alegoría de que Juan es lo que debe ser un cristiano, el discípulo más amado de Cristo. Y uno como creyente debe entenderlo así. O sea, yo debo ser el discípulo amado de Cristo. Por eso es que cuando pasa lo de la crucifixión, que Jesucristo le entrega a su madre a Juan, la iglesia siempre lo ha entendido así, que la entrega a la iglesia, porque Juan es como una representación de la iglesia, por ser el discípulo amado. La iglesia tiene que ser el discípulo amado. La iglesia es el discípulo amado. Debe ser así. Y fíjate que primero pasa Pedro, entra, es testigo también ocular, pero aparte de que es testigo ocular, entra y lo dejan entrar, porque Juan lo deja entrar como la representación de la iglesia. ¿Por qué? Porque es primado, es el líder, él es el que debe de confirmar, él es el primero. Y así lo entendía el discípulo amado, que es Juan. Y después que él entra, que Pedro entra él. La iglesia siempre lo ha entendido así. Y esos detalles que se ven como insignificantes, ellos no lo analizan. Ya algunos hermanos evangélicos han aceptado un liderazgo, si le dicen, un liderazgo por encima de los demás apóstoles, pero de ahí nada más. Pero ese liderazgo, si se lo deja a un obispo que él asigna, ese liderazgo completamente, ese primado, traspasa automáticamente a ese supervisor. Lo mismo que yo había aclarado, que es lo que ocurre con yo siendo el dueño de un edificio, dueño de una compañía. Yo le digo, mira, tú tienes toda la autoridad, todo lo que yo llego. Lo mismo, tiene toda la autoridad. Mi gerente tiene toda la autoridad de hacer lo que él quiera, porque yo se lo concedí. Lo mismo pasa con esto, con Pedro. Me deja esa autoridad. Y la Iglesia Católica siempre ha dicho que esa autoridad apostólica recae en los obispos. Los obispos son los sucesores de los apóstoles, porque ellos son los supervisores, los que se quedaron supervisores. Y eso no lo ven, mis hermanos. Y ya de parte, hay muchas más. Esto es muchas más. Por ejemplo, vemos el primer milagro que ocurre en la iglesia, o sea, la iglesia como sí, después de que Cristo sube al cielo, lo hace Pedro en Hechos capítulo 3, versículos 6 al 12. El primer anatema que profiere la iglesia contra alguien, contra un hereje, contra alguien que moralmente, que eso
también habló Pedro Ríos sobre quién es el primero, el magisterio de la iglesia. Y estoy dando evidencia de que hay un magisterio desde la iglesia primitiva. Jesucristo, como rey y dueño de la iglesia, deja encargado a Pedro y los apóstoles, y Pedro como cabeza de la iglesia, cabeza visible de la iglesia. Ustedes ven que está siendo cabeza visible por ese primado de la iglesia. Y de ahí los obispos. Es una jerarquía, es un magisterio. Magisterio significa enseñanza, o sea, los que enseñan. Ahora que tienen autoridad, Pedro Ríos, porque fue conferido por el mismo Cristo. La iglesia, dice en un texto, es la columna y baluarte de la verdad, y en ella está la multiforme sabiduría de Dios. Claro que tienen autoridad. Que usted no lo reconozca, que los evangélicos no lo reconozcan, eso no es problema mío, eso es problema de usted con Dios. Pero la iglesia, la Biblia no solo presenta a la Santa Palabra como autoridad de la revelación, presenta también a la iglesia, y ya acabo de dar dos textos regalados, eso es regalado, para que lo sepan, regalado, un regalo, ¿okay? No tenía que ver con el tema, pero fue un regalo. ¿Okay? Vemos también, el primer anatema de la iglesia lo profiere el mismo Pedro, que lo dice enfáticamente, afirmado por Dios, en Hechos capítulo 5, versículos 2 al 11. Pedro, por la sombra de Pedro se hacen milagros, Hechos capítulo 5, versículo 15. Pedro es la primera persona después de Cristo en resucitar al muerto. Es la primera, hermanos evangélicos, primado después de Cristo. Hechos capítulo 9, versículo 4. Cornelio fue aconsejado por un ángel que buscara a Pedro por instrucciones sobre cristiandad. Hechos capítulo 10, versículo 1 al 11. Y eso lo voy a dar ahorita un poco. Dios. Hechos 10, 9, 48. Y ya hay más de 300 y pico de textos que evidencia. Wow. Es en serio. Y estoy en el mismo lugar donde estoy usando mi celular. No sé por qué me desconecta, de verdad. Bueno, voy a tratar de usar una sola mano. Y voy a comenzar otra vez con el análisis de Hechos, capítulo 15, con segunda de Crónica. Bueno, que se quede la computadora ahí. Bueno, vamos a comenzar otra vez. Todo el mundo sabemos, o sea, ya hemos visto lo que es el reino davínico con Jesucristo, que lo vimos en Hechos 2, 3, 30 a 32, Lucas 1, 32, donde Jesús está siendo sentado en el trono de David, y el reino de David, que es el reinado de David, que es en la iglesia. ¿Ok? Y estamos haciendo un paralelismo entre, déjenme invitar a Pedro Ríos, que esto le incumbe a Pedro Ríos también. Déjenme en un momento. Permítame. Déjenme en un momentito. Sé que mi video está cansón, porque digo, no es que cansa, sino que es largo. Pero tengo que hacerlo así porque estoy dando evidencias sobre muchas cosas. Ok. Bueno. Pues vimos claramente cómo ese reino de David ya es dado a Jesucristo. Y hacemos un paralelismo. Estamos haciendo un paralelismo de lo que es la Hechos 15 con... Voy a ponerme esto porque así me evito que se escuchen sonidos exteriores. No, Biblia, lo siento, pero estoy haciendo exposición. Después me cambian el tema y no termino mi exposición. Otro día invito a personas. ¿Ok? Discúlpame.
Bueno, estoy haciendo un paralelismo de Hechos capítulo 15 con Primera de Crónicas 28. Y voy a comenzar otra vez. Dice, aquí en Primera de Crónicas 28 se reúnen dos príncipes de Israel. Todos sabemos que los 12 apóstoles y todos los obispos que estaban reunidos ahí es como una representación de la iglesia, igual que los príncipes de Israel también. Era una representación de Israel. Vemos un prototipo de este concilio y también fue en Jerusalén, lo que dicen Crónicas. Vimos que es Crónica 28, Primera de Crónica 28, es un concilio también. Y el propósito que se hizo en Jerusalén, en ese concilio en Jerusalén, fue de discutir cómo construir el templo de Jerusalén, la casa de Dios en el Antiguo Testamento. Es un tipo de la iglesia en el Nuevo Testamento. Segunda de Corintios, me entró una llamada. Segunda de Crónicas 6:16, lo pueden ver ahí. Y leímos el texto de Segunda de Crónicas 6:16, de Segunda de Corintios 6:16, donde habla de que la iglesia era un tipo de lo que, el Antiguo Testamento, la casa de Dios, el Antiguo Testamento es un tipo de lo que es la iglesia del Nuevo Testamento. Dense un resumen de lo que quedó en el otro video. Y lo pueden ver también en Hebreos 3:6 y en Primera de Pedro 2:5. En este concilio que hubo allá en Jerusalén del Viejo Testamento, es un tipo de concilio de Jerusalén de cómo se construiría o expandería la casa de Dios del Nuevo Testamento. En Hechos 15:16, en el concilio del Nuevo Testamento, hay una referencia directa de la profecía de Amós 9:11, y lo acabamos de leer. Dice, después de esto volveré y construiré de nuevo la choza caída de David. Reconstruiré su ruina y la volveré a levantar. Voy a leer el 17. Para que el resto de los hombres busque al Señor todas esas naciones sobre las cuales ha sido invocado mi nombre. Así lo dice el Señor, que hoy realiza. Están viendo que es una profecía de Amós 9:11, que estaba indicando que el reinado de David ya se había caído que ya se había caído y pues él estaba reconstruyendo. ¿Ven? Amós 9:11 sobre reedificación del tabernáculo de David. El tabernáculo de David. El tabernáculo de David era la tienda donde estaba el arca de la alianza antes de la construcción del templo. Fue hecho un precursor de la edificación del templo. El mensaje de Hechos 15:16 es que con la incorporación de los gentiles a la casa de Dios, la iglesia, el asunto discutido en el concilio, la profecía de esta profecía de la reedificación de la casa de David se estaba cumpliendo. Eso es lo que está indicando. O sea, el geógrafo lo que está indicando es que se está cumpliendo esa profecía. Muy bien. Por lo tanto, el concilio de Jerusalén, de Primera de Crónicas 28, 11, 12, que se convocó por construir el templo de Dios, fue definitivamente un tipo del concilio de Jerusalén del Nuevo Testamento, que se convocó para construir la iglesia o templo de Dios. Estoy refiriéndome a Hechos. Explicado el paralelo entre ambos, consideremos lo siguiente. Esto es un escrito que yo tengo, ¿ok? Consideremos lo siguiente. Primera de Crónicas 28:2 dice, y se levantó David, el rey, en medio de la asamblea. En este concilio de Jerusalén, del Antiguo Testamento, vemos que se levanta el rey. Vemos que él se levanta de entre los demás para dirigirse. Es el que tiene la suprema autoridad sobre Israel. Yo creo que eso muchos están de acuerdo. ¿Okay? En Hechos 15:17, en el concilio del Nuevo Testamento de Jerusalén, donde se determina la construcción del nuevo templo de Dios, su iglesia del Nuevo Testamento, dice esto. Hechos 15:7. Después de una larga discusión, se levantó Pedro y les dijo. Están viendo claramente cómo ese paralelismo indica, David en aquel momento estaba teniendo un primado, suprema autoridad dentro del pueblo de Israel. Y vemos como aquí Pedro hace lo mismo, sabiendo que es un paralelismo, hace lo mismo
reconociendo que hay una autoridad entre los que estaban reunidos. Eso se llama primado. ¿Ok? Después de una larga discusión se levantó Pedro y les dijo lo mismo que dice en Crónicas, 1 Crónicas 28:2. Y se levantó David, el rey, de en medio de la asamblea. ¿Viendo? Continuando con su discurso, en 1 Crónicas 28:4 leemos que David dice esto: y el Señor, el Dios de Israel, me eligió de toda la casa de mi padre para ser rey sobre Israel por los siglos. En Hechos 15:7, en el concilio de Jerusalén del Nuevo Testamento, el concilio donde se trata de cómo construir el nuevo templo de Dios, la iglesia dice esto, Hechos 15:7. Vamos a leer Hechos 15:7. Dice así: después de una acalorada discusión, Pedro se puso en pie y dijo: hermanos, ustedes saben cómo Dios intervino en medio de ustedes. Voy a leer la versión Reina Valera. La versión Reina Valera que sea la mejor. Dice: varones, hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió de los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Están viendo que hay un paralelismo bien claro de la autoridad conferida a David y la autoridad que le confiere el rey, el que tiene el trono, que es Jesucristo, a su mayordomo, en este caso es Pedro. Eso es primado, eso es papado, es padre, se considera padre. ¿Ok? En Gálatas 6:16 se ve a la iglesia que es la Israel de Dios. La iglesia de ahora es la nueva Israel de Dios, la nueva Jerusalén. Por eso es que nosotros indicamos que la nueva Jerusalén no es la Israel de la tierra, es la que viene arriba. Dios te bendiga, Andy. Es la que viene de arriba. Y he dado unos textos. Es lamentablemente que tuve que hacer 3 videos, porque se me desconectó varias veces. 3 videos sobre esa autoridad conferida por Cristo a Pedro. Y el paralelismo que hay de Hechos capítulo 15 con Primera de Crónicas 28, sí, Primera de Crónicas 28, está indicado en Hechos 15, discúlpeme, Hechos 15, ¿ven? Hechos, está indicado en una profecía de Amós que lo dice en Hechos 15, 16. Porque el mismo hagiógrafo está indicando ese paralelismo. ¿Ok? Yo sé que está más que claro que ustedes no van a querer aceptarlo. Pero Hechos 15, 16 une lo que pasó en Corintios, en Crónicas 28, con lo está pasando en Hechos 15. Y la similitud es grandísima. El rey se levanta, Pedro se levanta de entre toda la iglesia. El rey David se levanta de entre todos de la casa de Israel, príncipes. El rey David habla con autoridad y Pedro hace lo mismo, habla con autoridad. Incluso Pedro es el que dicta que es lo que no se debe hacer. Y Santiago lo secunda. Santiago lo que hace es una secundación. Dice en el versículo 7, después de una acalorada discusión, o sea, estaban acalorados toda la iglesia, Pedro se puso en pie y dijo: hermanos, ustedes saben cómo Dios intervino en medio de ustedes, ya que en los primeros días, cuando quiso que los paganos escucharan de mi boca el anuncio del evangelio y abrazaran la fe, y Dios, que conoce los corazones, se declaró a favor de ellos al comunicarles al Espíritu Santo, igual que a nosotros. No ha hecho ninguna distinción entre nosotros y ellos, sino que purificó sus corazones por medio de la fe. ¿Quieren ustedes mandar a Dios ahora?
¿Por qué quieren poner sobre el cuello de los discípulos un yugo que nuestros padres no fueron capaces de soportar, ni tampoco nosotros? Según nuestra fe, la gracia del Señor Jesús es la que nos salva del mismo modo que a ellos. Ve cómo él llegó a esa conclusión. Entonces ahí comienza a hablar Bernabé y Pablo del testimonio, de lo que ha pasado entre los paganos. Y Santiago secunda lo que dijo Pedro aquí. Y Santiago indica que no se ponga traba, excepto en lo que es la carne que sacrifica a los ídolos. Bueno, ustedes saben ya lo que es. Es lo mismo que pasa hoy en día. Es obvio que ustedes no saben lo que es un concilio. Aparentemente no saben lo que ocurre dentro de un concilio. ¿Ok? Lamentablemente, voy a ver si un hermano de la iglesia me coge los 3 videos y me los une en uno solo. Voy a tratar de que lo haga. Pero como hubo tantos problemas de conexión, se perdía la continuidad de lo que estaba haciendo. Es posiblemente que ustedes no hayan entendido esta posición. Y no continúo porque no he terminado. Esto fue un estudio que había escrito hace mucho tiempo. Y no he terminado. Así que, pues, cuando lo termine, si acaso lo termino, y me deja tiempo lo que tengo que dar mañana, pues ya, pues son otros 20 pesos. Aquí le decimos así, son otros asuntos. Pero está más que claro, ya di evidencias bíblicas del primado de Pedro. Incluso me detuve en Hechos 15 porque el hermano Pedro Río había indicado que es Santiago el que se da la autoridad ahí en Hechos cartas, con autoridad, incluso con amenaza de excomunión, a la iglesia de Corintios de ese tiempo. Y di evidencia también de Ignacio en Antioquía. Otra vez me hizo reconnect. Algo está pasando con el internet. Y di evidencia como Tertuliano también hablaba de esa autoridad. Incluso llegué hasta ¿quién fue que llegué? Discúlpeme. Sí, Tertuliano. Mencioné Tertuliano. A San Irineo de León también mencioné y dije las cartas. Eso está en el primer video, creo que está. Di evidencia de qué es lo que pasó, por qué se convocó, y no fue una convocación de parte del emperador, sino de toda la iglesia, de la iglesia que estaba en ese momento ahí, que Constantino le facilitara a la iglesia eso, las carrozas y todo, para que vinieran, para que entendieran los que creían que todavía estaban siendo perseguidos, de que ya no había persecución, y enviaba con representantes para discutir un problema que estaba pasando, que era el problema del arianismo en ese tiempo. Había un problema de arianismo. Joel dice que estoy haciendo exégesis. Yo hice una exégesis muy exhaustiva. Tú llegaste tarde, así que me importa un comino lo que tú pienses. Así que el que llega tarde, pues, se queda en la ignorancia. Puedes ver los primeros 2 videos, Joel. Está más que claro que cuando pasó eso, los emperadores, el emperador lo que hacía es que buscaban a los obispos para que se reunieran, porque estaba en ese momento el problema del arianismo. Entonces, si dicen que la iglesia se paganizó porque antes decían que Constantino fundó la iglesia en el año 317, porque Constantino fue el que la fundó, pero no daban razón. Ahora dicen que la razón es porque pues mandó a convocar la iglesia. Bueno, si eso es así, que yo debí evidencia que no es así. Si fuese así, que un pagano convocó a los obispos para discutir un problema que había del arianismo, porque decía que Dios no era Dios, era un Dios, eso es lo que decía Ario. Pues entonces los cristianos de hoy en día se paganizaron, porque ahí se define lo que es la Santa Trinidad en el Concilio de Nicea. Y ellos creen en la Santa Trinidad. Así que ustedes están siguiendo una doctrina pagana, según ustedes. Según ustedes. Y di evidencia y definí bien claramente que los dogmas no es como hacen los evangélicos que crean doctrina.
Los dogmas definen una doctrina que ya estaba. Lo que hace definir, ya los cristianos desde el primer siglo creían que Jesucristo es Dios. Hasta que llegó Ario. Ario comenzó a amenazar esa herejía. ¿Qué hizo? Se convocó el concilio. Se definió, indicó, no, Cristo es Dios. No un Dios menor ni es Dios mismo. No es un Dios menor, no es un Dios adicional, no, es Dios mismo. Es Dios encarnado, el Hijo de Dios. Y dijo bien claramente que Dios es uno solo, en tres personas distintas entre sí. Ahí se definió eso. Y hubo más definiciones. Se define mucho más. Pues entonces, si ustedes dicen que la Iglesia Católica se creó en ese momento porque supuestamente Constantino convocó la iglesia, a los obispos de los demás, ustedes están siguiendo entonces una doctrina pagana. Mira qué clase de ignorancia, evangélicos, y de evidencia. Así que yo espero que ustedes escuchen los otros 3 videos que hice anteriormente. Yo voy a tratar de hablar con un hermano de la iglesia para que los una en uno solo.